Aquí estamos, Señor, con un solo corazón. Pereira se enciende con tu luz y tu pasión. Llevamos tu palabra, caminamos en verdad. Somos tu familia en unidad y libertad. No nos vamos a callar, tu amor nos llama a proclamar. Cada paso es para ti, somos tu iglesia aquí. Evangelismo, salimos a brillar. Adoración con manos al cielo. Compañerismo juntos en anhelo. Discipulado, te vamos a guiar. Y servicio con todo el corazón. Somos confraternidad en acción. Tus caminos seguimos, sembrando tu verdad. Cada vida es valiosa, cada alma hay que alcanzar. Adoramos en espíritu, en gozo y devoción. Servimos con pasión, con fe y compasión. Y no nos vamos a rendir, tu gracia nos hace seguir. Con alegría sin final, somos luz en la ciudad. Evangelismo, salimos a brillar. Adoración con manos al cielo. Compañerismo juntos en anhelo. Discipulado, te vamos a guiar. Y servicio con todo el corazón. Somos confraternidad en acción. Una iglesia en el amor de Dios, con propósito y visión, avanzamos con tu dirección. Evangelismo, brillamos sin parar. Adoración, tu gloria es nuestro anhelo. Compañerismo, familia bajo el cielo. Discipulado, con Cristo al caminar. Y servicio, reino en expansión. Somos confraternidad en acción. Sí, Señor, confraternidad en acción. Bienvenidos al canal de la Iglesia Confraternidad Cristiana de Pereira. Un saludo muy especial de parte de los pastores Rafael y Margarita, Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es, la serpiente de bronce y la religiosidad. Cuando lo sagrado se vuelve rutina. Mensaje central. No te quedes adorando la herramienta que Dios usó ayer, busca una relación fresca y viva con el Salvador hoy. Versículos clave, Números 21:8-9, Segunda de Reyes 18:4. Ideas fuerza. Un método o símbolo del pasado puede convertirse en objeto de culto hoy. La religiosidad vacía busca el objeto y no a Dios. Dios renueva nuestra fe cuando destruimos tradiciones sin vida. Durante todo este mes el mensaje que hemos recibido ha tratado sobre los ídolos. Hablamos de Baal y el ídolo de la autosuficiencia. De Acera y los altares del placer, Moloc y el costo del éxito. Mamón y el señorío de la riqueza. El becerro de oro y la impaciencia. Diana de los Efesios y la aprobación social. Todos ellos tienen algo en común, fueron ídolos creados por el hombre. Sin embargo, en la noche de hoy estaremos aprendiendo un símbolo u objeto que fue establecido por Dios mismo para traer sanidad y bendición al pueblo de Israel. Pero que con el paso del tiempo se convirtió en un objeto de adoración. Confirmando lo que en otras predicaciones se ha mencionado y es que el corazón humano es una fábrica de ídolos y que el problema del corazón es el corazón del problema. Y es que lo que comenzó como una manifestación de la gracia divina terminó ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. Y eso, mis queridos hermanos, es precisamente la esencia de la religiosidad, tomar aquello que apunta a Dios y convertirlo en un sustituto de Dios. El primer punto que veremos esta noche es: y un método o símbolo del pasado puede convertirse en un objeto de adoración hoy. Leamos lo que dice el libro de Números en el capítulo 21. El rey de Arad ataca a Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová, y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Jor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom,
y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Amén. ¡Qué interesante! Recapitulando, tenemos: el pueblo de Israel acababa de experimentar una victoria sobre el rey de Arar. Dios había escuchado su clamor y había entregado a sus enemigos en sus manos. Sin embargo, poco tiempo después encontramos una realidad muy diferente. El pueblo de Israel estaba cansado, habían caminado mucho, con el cansancio llegó la queja, posteriormente llegó la ingratitud. Y la ingratitud los llevó a hablar contra Dios y contra Moisés. Como consecuencia de su pecado, Dios permitió que serpientes ardientes mordieran al pueblo, y muchos murieron. Frente a esta situación, Israel reconoció su pecado. Entonces acudieron a Moisés para que intercediera por ellos delante de Dios. Moisés oró, pidió dirección, y Dios en su infinita misericordia le da instrucciones para que hiciera un símbolo o una herramienta. En este caso fue una serpiente ardiente sobre una asta para que todo aquel que fuere mordido y la mirare viviera. Moisés entonces sigue las instrucciones al pie de la letra y la herramienta o símbolo cumple la función para la cual fue creada. Hasta ese momento todo estaba bien. Pero algo sucedió con el paso del tiempo. Ahora vayamos a 2 de Reyes 18, 1-4. En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Qué sucedía en ese entonces? Los años habían pasado. El reino de Israel había experimentado una constante decadencia espiritual. La idolatría se había extendido por toda la nación y el pueblo se había alejado cada vez más de Dios. En medio de esa crisis espiritual, Dios levantó a un rey llamado Ezequías. La Biblia dice que Ezequías hizo lo recto delante de Jehová. No se conformó con una reforma superficial. Decidió eliminar todo aquello que estaba desviando el corazón del pueblo. Y entre las cosas que destruyó había algo muy sorprendente. Verso 4. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Por qué Ezequías destruyó la serpiente? Porque el pueblo ya no veía en ella un simple símbolo. Ahora la adoraban. Le quemaban incienso. Posiblemente le atribuían poderes, recordando que a sus antepasados los había curado. Habían olvidado que Dios los había sanado y comenzaron a venerar el objeto que él utilizó. Lo que había sido una herramienta usada por Dios terminó convirtiéndose en un ídolo. Lo que había sido un medio usado por Dios en su infinita misericordia ocupando el lugar de Dios. Ezequías la llamó Neustán, una palabra que significa algo parecido a simple pedazo de bronce. En otras palabras, el mensaje que estaba dando Ezequías con todo esto que hizo era: ustedes están adorando algo que no tiene poder. No es más que un pedazo de metal. Los acontecimientos de 2 de Reyes 18 ocurren aproximadamente 700 años después de que Moisés levantara la serpiente en el desierto. Durante siglos,
el símbolo permaneció presente. Y poco a poco el pueblo comenzó a confundir el milagro con la herramienta que se usó para el milagro. Lamentablemente, nosotros también podemos caer en el mismo error. Quizás no adoremos una imagen de bronce. Quizás podemos estar idolatrando nuestra familia. Quizás podemos estar idolatrando nuestros talentos. Quizás podemos idolatrar el ministerio que Dios nos ha dado. Quizás idolatramos sin darnos cuenta a nuestros líderes. Quizás idolatramos como nos lo ha dicho el pastor la institución. Debemos recordar que cualquier persona o cosa que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, se convierte en un ídolo. El error que cometió el pueblo de Israel no fue conservar la serpiente de bronce, fue olvidar que Dios había ordenado construirla. Mis queridos hermanos, Dios no quiere que vivamos aferrados a las herramientas que Él utilizó en el pasado. Él desea que tengamos una relación viva, fresca y permanente con Jesucristo. La fe verdadera recuerda lo que Dios hizo ayer, pero sigue buscando su presencia hoy. Porque las herramientas pasan. Pero nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Acabamos de evidenciar que el pueblo de Israel había caído en idolatría con un objeto que Dios mismo utilizó en su misericordia. Ahora debemos preguntarnos, ¿podría ocurrirnos lo mismo a nosotros? ¿Podría algo que comenzó siendo una bendición de Dios convertirse en un sustituto de Dios? Porque la serpiente de bronce era un objeto. Y el problema no era el objeto. El problema era el corazón que había desplazado a Dios y había puesto su confianza en aquello que Dios había usado en el pasado. El segundo punto o idea clave que veremos esta noche es: 2. La religiosidad vacía busca el objeto y no a Dios. La serpiente de bronce había sido un instrumento de sanidad, pero nunca fue el Salvador. Los israelitas comenzaron a atribuirle al objeto el poder que en realidad pertenecía a Dios. El objeto ocupó el lugar que únicamente Dios debía ocupar. Eso es precisamente lo que produce la religiosidad. La religiosidad se conforma con símbolos, rituales y costumbres. Eso lo vivimos los que crecimos y vivimos dentro de la Iglesia católica, apostólica y romana. La relación con Dios busca la presencia de Dios. La religiosidad busca la ceremonia. La relación con Dios busca obedecer y agradar a Dios. Los israelitas dejaron de buscar a Dios, quien había sanado a sus padres. Buscaban a la serpiente. Y hoy nosotros podemos estar cayendo en el mismo error. Podemos confiar en la iglesia donde nos congregamos, el ministerio donde servimos, el conocimiento bíblico que hemos adquirido. Y aunque sabemos que son cosas que Dios ve con agrado, ninguna de esas cosas puede reemplazar una relación verdadera con Cristo. Tal vez hoy estemos recordando cómo Dios nos utilizó hace años en un ministerio. Tal vez hace rato no sentimos el tiempo de alabanza como se sentía hace algunos años. Tal vez hace tiempo dejamos de buscar a Dios diariamente y nos excusamos con que la presencia del Espíritu Santo ya no se siente igual en la iglesia. Tal vez estamos adorando la serpiente de bronce de ayer sin darnos cuenta. Pero mis queridos hermanos, Dios quiere ser el centro para todas nosotros. No importa cuán glorioso haya sido nuestro pasado espiritual. La experiencia que alguna vez tuvimos no puede sustituir la comunión de hoy. El tercer punto que veremos hoy se denomina 3. Dios renueva nuestra fe cuando destruimos tradiciones sin vida. Y aquí aparece de nuevo Ezequías. Y hay algo muy interesante en el pasaje de Segunda de Reyes que hemos estado estudiando en esta noche. Y es que Ezequías no solamente destruyó los ídolos paganos. Y es que también destruyó un objeto que originalmente había sido ordenado por Dios. ¿Y por qué los hizo? Porque él entendió que Dios jamás permitiría que una herramienta ocupara su lugar. El rey Ezequías entendió que para producir una reforma verdadera había que quitar todo aquello que competía con la adoración genuina. En su momento la serpiente de bronce había cumplido su propósito. Pero ahora se había convertido en un obstáculo. Por eso Ezequías la llamó Neustán, cosa de bronce. Era como si estuviera diciendo: esto es un ídolo.
Esto no tiene poder. Esto es solamente un pedazo de bronce. Hermanos, a veces Dios nos confronta para que dejemos aquello que alguna vez fue una bendición, pero que ahora nos impide crecer. Muchas veces servimos por costumbre o por sentirnos útiles. A veces nos enfrascamos en discusión bíblicas y buscamos menos la presencia de Dios. Debemos recordar que muchos eventos narrados en la Biblia que terminaron en bendición comenzaron cuando alguien estuvo dispuesto a derribar algo. Abraham derribó los ídolos de su casa. Gedeón derribó el altar de Baal. Ezequías destruyó la serpiente de bronce. Y nosotros debemos derribar todo aquello que compite con el señorío de Cristo. Para finalizar, preguntémonos lo siguiente. ¿Por qué Dios escogió precisamente una serpiente de bronce? La respuesta a esta pregunta la encontramos siglos después en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo afirmó que la serpiente de bronce apuntaba hacia él. La serpiente de bronce no era el fin de la historia. Era una sombra. Era una figura. Era una señal profética que anunciaba al verdadero Salvador. Cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes ardientes, estaban condenados a morir. No podían curarse a sí mismos. No podían producir su propio remedio. La única esperanza era mirar con fe aquello que Dios había provisto. De la misma manera, toda la humanidad ha sido mordida por el pecado. El pecado ha contaminado nuestro corazón. Ha destruido nuestra comunión con Dios. Y nadie puede salvarse por sus propias obras, su religión, su conocimiento o sus méritos. Necesitamos mirar con fe a aquel que fue levantado en la cruz. No a una serpiente de bronce. No a un ministerio. No a una denominación. No a un pastor. Necesitamos mirar a Jesucristo. La serpiente de bronce daba sanidad física temporal. Jesucristo nos ofrece salvación y vida eterna. La serpiente de bronce fue levantada sobre un asta. Cristo fue levantado sobre una cruz. La serpiente fue un símbolo. Jesús es la realidad. La serpiente pudo preservar la vida de algunos israelitas. Jesús puede salvar eternamente a todo aquel que cree en Él. Amén. Evangelismo, salimos a brillar. Adoración con manos al cielo. Compañerismo juntos en anhelo. Discipulado, te vamos a guiar. Y servicio con corazón. Somos confraternidad en acción. Tus caminos somos vos. Una iglesia en el amor de Dios, con propósito y visión, avanzamos con tu dirección. Evangelismo, brillamos sin parar. Adoración, tu gloria es nuestro anhelo. Compañerismo, familia bajo el cielo. Discipulado, con Cristo al caminar. Y servicio, reino en expansión. Somos confraternidad.